El test que se lleva utilizando toda la vida para seleccionar un perro tiene dos cosas a tener en cuenta. Por un lado mide un parámetro que no se necesita y por otro lado es inefectivo incluso para medir ese parámetro que ya te he dicho que no se necesita. Así que ten cuidado con esto, porque lo que más vas a ver en base a la búsqueda test de tu perro ideal y dominancia es contenido obsoleto y que no sirve para nada. Cuando realices una búsqueda te vas a encontrar con el test Campbell, que es el test más utilizado junto con otros del tipo: tienes casa pequeña y poco tiempo, elige raza pequeña. Esto tampoco te sirve. De antemano ya te digo que te voy a dar el parámetro en el que te tienes que fijar para que, independientemente de para lo que se vaya a dedicar el perro, no tengas problemas con él. Pero antes de todo eso te tengo que explicar sobre todo por qué no te sirve el test Campbell y qué es esto de la dominancia en perros. El test Campbell es el que más te vas a encontrar y que se utiliza prácticamente por todo el mundo, sea profesional o no. Está destinado principalmente a medir la dominancia en los cachorros. Así que por un lado, o bien realizas tú la búsqueda en internet y empiezas a encontrar este tipo de test, o bien el entendido de parque que tiene perro te informa de esto. Lo primero es explicar por qué el parámetro de la dominancia no te sirve. Esto de la dominancia se ha malentendido y malinterpretado a lo largo del planeta. Seguro que has oído esto de: mi perro es dominante porque se pelea con otros perros, porque no me hace caso, porque tira de la correa, porque me muerde cuando está contento, porque no deja de que mi pareja se acerque a mí, porque no me deja coger sus juguetes, porque ladra cuando viene gente a casa. Y bueno, pues yo estoy cansado de oír este tema de la dominancia y no quiero que, si tú vas a elegir a un perro, te fijes en una cosa que no te sirve y en un test que no es efectivo, ni tan siquiera para lo que ha sido creado. El por qué no es efectivo lo vamos a ver en otro vídeo. Problemas por comportamiento de dominancia se dan muy pocos. Todo lo que te mencioné antes es lo que se suele decir, pero todo esto no es cierto. Esos problemas no tienen nada que ver con la dominancia. De inicio, el test Campbell ya no te sirve para perros de más de 2 o 3 meses de edad. Y entonces, ¿qué pasa con los perros que tienen más de esa edad? ¿No hay ninguna herramienta para poder seleccionar al perro independientemente de la edad, el sexo, la raza, etcétera? Por supuesto que la hay. La hemos creado nosotros, pero esto te lo voy a contar al final. Entonces te voy a explicar de dónde viene todo, para que así no te tengas que creer lo que te digo y que puedas comprobarlo por ti mismo. Vamos a dar un buen rodeo para que lo podamos entender. Lo primero es hablar sobre la dominancia. La dominancia es el predominio de una cosa sobre otra, y ya está. Existen comportamientos de humanos y de perros y de otros mamíferos que pueden ser dominantes. Por ejemplo, yo puedo estar en mi trabajo y dominar en algunas tareas concretas, o en todo mi trabajo, o en la relación con mi pareja, o en la relación con mis amigos, o puedo directamente no hacerlo. El que haya dominancia en humanos o en perros no quiere decir que nuestra forma de vida se rige por la dominancia. Simplemente existe y se pueden dar comportamientos puntuales o no que son dominantes. Entonces, ¿existe la dominancia? Sí, pero ya sabéis que esto no tiene mayor importancia, igual que sabéis que puede estar más o menos presente en perros y en humanos. Normalmente los comportamientos dominantes suelen ser bastantes casos de media en los perros, así que en ese sentido podéis estar tranquilos porque los perros no quieren dominar el mundo. ¿Pero por qué os explico todo esto de la dominancia? Sencillo. Desde gran parte de la educación canina en positivo, que es a la que yo pertenezco en estos momentos, se niega la existencia de la dominancia, y esto no es correcto. No hace falta decir que algo no existe para hacer entender que el modelo de la dominancia no es el adecuado, porque precisamente ese es el mejor argumento que tienen los seguidores de estas creencias para desacreditarnos. Para los tutores que ya han tenido contacto con el mundo canino, es muy posible que hayan escuchado hablar de la dominancia en perros. Desde el año 2007-2008 se empezó a popularizar esta creencia entre todos los tutores, principalmente por un show televisivo llamado El Encantador de Perros, y que está protagonizado por César Millán. En este show se hace referencia constante a la dominancia y a la imperiosa necesidad que tienen los perros de dominar. Pero vamos al origen. Durante los años 40 empezó a fraguarse la conocida teoría de la dominancia. Exactamente fue en 1947 cuando un señor llamado Rudolf Schenkel había publicado sus hallazgos en un momento en el que había poca o ninguna información sobre este tema. Abajo os voy a dejar la publicación original, que está en inglés, pero por si a un caso algún tutor quiere echarle un vistazo. Este trabajo, llamado Expression Studies on Wolves, perdonad mi inglés que soy malísimo, yo no tengo buena pronunciación, pero bueno, en castellano sería algo así como estudios de expresiones sobre los lobos, más o menos, ¿vale? Hacía referencia a que los lobos competían constantemente por un rango en la escala jerárquica para tener al resto de lobos bajo control, o sea, básicamente eran el alfa. Más adelante aparece la figura de Lucian David Mech, uno de los mayores expertos en el mundo sobre lobos. Mech escribió su libro El lobo, ecología y comportamiento en 1968. 2 años después sería publicado. Antes he dicho que fue el show del Encantador de Perros el que popularizó el tema de la dominancia, y es así, pero realmente todo desciende de Rudolf. Lo que ocurrió es que Mech cogió como referencia el estudio de Rudolf, y realmente el que popularizó el término alfa fue Mech. Lo que pasa es que se popularizó entre profesionales que fueron popularizando cada vez más estas creencias entre tutores y profesionales, que no siendo correctos
incorrectas en los lobos las pasaron a los perros. Recordar que estamos hablando de lobos y no de perros. Vamos a continuar. Pero realmente el boom de la popularización se da en la televisión, que es donde esto llega a miles de millones de personas que tienen perro y que no tienen forma de saber si todo esto es cierto o no lo es. El estudio de Mech no estaba basado en perros, sino en lobos, y básicamente lo que se hizo fue formar un grupo de lobos combinados de varios zoológicos. Estos lobos no tenían relación entre sí, por lo que, como en cualquier otra especie social, se tuvo que elaborar una especie de jerarquía entre ellos. Esta fue la situación que se observó. Los lobos sobre los que se obtuvieron los datos estaban, por supuesto, en cautividad y se observaban luchas violentas y sangrientas. No me voy a enrollar mucho con todo esto, pero sí os quiero decir que cuando los lobos están en libertad y existen conflictos graves, la gran mayoría se saldan con el abandono del territorio de uno de los implicados, y la gran mayoría de las peleas están ritualizadas, en las que, pese a lo espectacular de las imágenes, no se dañan. Básicamente se les forzó a una situación donde no había posibilidad de huir y por lo tanto se daban peleas con frecuencia. A finales de la década de 1990, después de que David Mech viviera en la isla de Ellesmere con una manada de lobos salvajes, quiso corregir la información que ahora está tan extendida en el mundo sobre el comportamiento de los lobos, especialmente el concepto del lobo alfa. Mech dijo: tenemos tantos programas de televisión, libros y otros medios que desafortunadamente no solo han estado perpetuando esta visión defectuosa, sino que han basado en ella métodos de entrenamiento y modificación de conducta en los perros. Es importante que el público sea consciente de la verdad real de las manadas de lobos. Si suficientes personas saben la verdad, tal vez podemos dejar de llorar y volver a empezar a entrenar a nuestros perros con una guía afectuosa, como hacen los buenos tutores. En su propia página web, Mech escribió esto: el concepto de lobo alfa está bien arraigado en la literatura popular sobre lobos, al menos en parte debido a mi libro, El lobo, ecología y comportamiento de una especie en peligro de extinción, escrito en 1968 y publicado en 1970, reeditado en Rústica en 1981, y actualmente todavía se imprime a pesar de mis numerosos ruegos al editor para que deje de publicarlo. Aunque parte de la información del libro sigue siendo precisa, gran parte está desactualizada. Hemos aprendido más sobre los lobos en los últimos 40 años que en toda la historia anterior. Uno de los datos obsoletos es el concepto del lobo alfa. Alfa implica competir con otros y convertirse en el mejor para ganar un recurso o una batalla. Sin embargo, la mayoría de los lobos que lideran manadas lograron su posición simplemente apareándose y produciendo cachorros, que luego se convertirían en su manada. En otras palabras, son simplemente criadores o padres, y eso es todo lo que los llamamos a día de hoy. El macho reproductor, la hembra reproductora, el progenitor masculino, el progenitor femenino, el macho adulto, en fin, estas cosas. En las raras manadas que incluyen más de un animal reproductor, el criador dominante puede llamarse así, y cualquier hija reproductora puede llamarse criador subordinado. También os vamos a dejar un link de un vídeo de Mech hablando de que el término alfa es poco apropiado. Mark Bekoff es un etólogo estadounidense de renombre. Este escribió un artículo hablando del tema que os vamos a dejar también aquí abajo por si le queréis echar un vistazo. Comienza diciendo: el dominio social es real, pero ha sido ampliamente malentendido y mal utilizado. Básicamente esto es lo que os he comentado yo al principio del vídeo. La dominancia existe, pero no es algo en lo que debemos basar el comportamiento del lobo, y mucho menos el del perro, que es una especie distinta. Pero es más, el prestigioso veterinario Ian Dunbar, experto en comportamiento canino, describió 3 defectos en los estudios sobre el lobo alfa. Primero, que la duración del estudio fue a corto plazo y aproximadamente estaba basado en el 1% de la vida del lobo, con lo cual los datos que se obtuvieron o se recopilaron en este estudio no son representativos. En segundo lugar, los investigadores malinterpretaron el lenguaje de los lobos y los rituales, concluyendo que el lobo lo había conseguido por la fuerza. Estudios modernos han demostrado que los roles alfa son parte de un ritual de apaciguamiento ofrecido voluntariamente por el lobo subordinado y no forzado por el superior. El tercer error fue que los investigadores hicieron extrapolaciones extrañas de sus datos, como aplicar los datos de otra especie a los perros y aplicarlos a las interacciones humanas. Después de toda esta parrafada, que es imprescindible para entender el tema de la dominancia, vuelvo a hacer hincapié en que los perros no son lobos, y aunque pueden compartir algunos rasgos de comportamiento como el de
de sus ancestros, este difiere tanto que no tiene sentido seguir comparándolos, sino más bien requieren de un estudio individualizado y por separado del lobo. Con una parrafada igual de larga puedo explicar que el perro a nivel comportamental está muy lejos del comportamiento de un lobo. Si alguno tenéis algo más de curiosidad por este tema, podéis obtener una idea en los estudios de Dmitry Konstantinovich Beliaev. Entonces, hasta ahora tenemos un estudio en 1947 hecho por Radolf, en el que posteriormente Metz se apoya y populariza, sobre todo entre profesionales, el término alfa. Al pasar de profesional en profesional, llega a tutores que reciben clases de estos profesionales. Más adelante Metz rectifica, dado que observa que no hace justicia al comportamiento de los lobos y que estaba equivocado en el término, que además se ha malinterpretado, malentendido y mal utilizado, dado que el término alfa describe comportamiento que implica dominancia. Además, esto se pasa a los perros, o sea que se crean todo tipo de formas de trabajo para perros basados en los datos erróneos y rectificados que, aunque no desmienten la dominancia, sí que dejan muy a las claras que no es algo que rija la existencia de los lobos, y mucho menos la de los perros, que es una especie distinta avalada por la ciencia. Pues no quedando ahí la cosa, un conocido programa de televisión se encarga a través de un show de llevar estas creencias a miles de millones de personas que tienen perro. Y claro, a ver ahora quién es el que le explica a todas estas personas que se han creído todo esto y que todavía se encuentran educadores y adiestradores infectados por la desinformación e información errónea. Ya conocéis la historia de todo esto, y todo lo que hemos visto es para explicar que en medio de todo este asunto llega un señor que es un psicólogo llamado William Campbell y crea un test para poder seleccionar a los cachorros según si son más o menos dominantes. Claro, yo me imagino a este hombre escuchando esto por todos lados de la dominancia, y yo creo que debió pensar algo: si la dominancia es tan importante, ¿por qué no crear un test donde podamos medir la dominancia en los perros? Si hago esto, seguro que triunfo. Entonces debió pensar que más o menos la edad para poder realizar un test debía ser más o menos cuando los cachorros estuviesen bastante puros, o sea, estuvieran libres de experiencias. Así que el periodo elegido fue sobre la 7ª semana de vida, en plena socialización, ahí con un par de narices. Entonces, bueno, creó una serie de pruebas, y algunas de estas pruebas pueden dejar marcadas a los cachorros, debido a que están en la etapa de socialización y que además están presentes en una etapa hipersensible para los cachorros, como son la 7ª y 8ª semana de vida. No os voy a explicar ahora por qué, pero bueno, se explicará en otro vídeo el por qué realmente hay esa sensibilidad. Entonces, lo que se le ocurrió a este hombre es crear un test para medir la dominancia, cosa que no necesitamos por todo lo visto anteriormente y que termina extendiéndose igual que el término alfa. De hecho, si miras test para elegir un cachorro en internet, te saldrán unos 100 artículos hablando de este test como test de referencia, pero si miras en YouTube, seguro que también encuentras por un montón de vídeos referentes al tema. El tema es que la información tan vital que os descubren la verdad es imposible que la podáis encontrar porque no existe, salvo ahora mismo con este vídeo que vamos a publicar. Además, tenéis que saber que realizar este tipo de test puede suponer un peligro para el cachorro. Es un bebé y está en la etapa de socialización. Esta etapa está destinada a aprender todo lo que va a ser peligroso en un futuro. Mejor no le enseñemos que el humano es peligroso, ¿no creéis? Mostrar el test más famoso de la historia del perro nos ha servido para que a través de este viaje hayáis podido comprobar por vosotros mismos la realidad y la absurdez de la información que hay tan extendida y que la gran mayoría de profesionales utiliza sin ni siquiera cuestionarla. Bueno, ya habéis visto que el test Campbell no nos sirve porque mide un parámetro que no es relevante, además mal medido. Pero ¿y qué pasa con los test de la elección de la raza? Que os vais a encontrar por todos sitios. Dejando a un lado que existen tutores que quieran adoptar un perro adulto y estos test ya no les servirían, tampoco tiene ningún sentido realizar un test para elegir la mejor raza que se ajusta a tutor en base a si vives en una casa grande o en un piso, si tienes más o menos tiempo y este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si tienes más o menos tiempo, debes saber que el perro, independientemente de su tamaño, necesita tiempo. Así que si no tienes tiempo, existe en la idea de tener perro. Si tienes una casa más o menos grande, puede facilitar la convivencia porque puedes tener alguna opción más, pero esto no es un factor determinante. Todavía hay gente que piensa que puede tener una especie social aislada en un patio solo porque es un perro de 50 kilos. Muchos tutores piensan que lo que más le importa a un perro es tener un gran espacio para correr. Los perros tenéis que pensar que no están todo el día corriendo. De hecho, si ves a un perro en libertad, lo verás trotando, andando o lisqueando tranquilamente. Estas ideas tenemos que empezar a desterrarlas ya porque no tienen sentido. Elegir un perro en base a lo que se dice de una raza u otra no es viable, porque vas a oír mucho esto de esta raza es tranquila y como tengo una casa pequeña, necesito un perro de raza pequeña y que al ser un perro pequeño, pues necesita menos tiempo y un largo historial de cosas estúpidas que hay que dejar un poco de lado. Y con esto quiero matizar que si vais a obtener información de alguna raza concreta, está bien que busquéis en internet, pero sobre todo está bien que le preguntéis a las personas que conviven con estos seres de esas razas. Principalmente las personas que más información tienen suelen ser los criadores de estas razas
razas, pero también las personas que viven con esta raza. Y a partir de ahí tener en cuenta que siempre hay una información por individuo, ¿vale? Dentro de esa misma raza. Así que tener una raza concreta no te va a garantizar nada en absoluto. ¿Pero por qué os estoy hablando de esto? Pues porque tanto profesionales como algunas páginas dedicadas a la venta de algún producto canino tienen a su disposición este tipo de test y pueden llegar a confundirte. La información de la raza es importante, pero esto no lo es todo. La información acerca de los progenitores normalmente es más trascendental que la propia raza. Hay muchos factores a la hora de valorar a un perro, no solo la raza y el tamaño, porque tu modo de vida, por ejemplo, será vital en si va a ser una buena experiencia de vida tener perro o no. Entonces, ¿qué hacemos y qué herramientas tenemos para seleccionar un perro? La herramienta más efectiva para seleccionar un perro de cualquier edad, sexo y raza es nuestro evaluador TSA. Esto es un test de señales de alerta. Las señales de alerta no son otra cosa que las reacciones que presenta un perro ante un determinado estímulo o situación y que debemos localizar para poder prevenir problemas en el futuro, si no es que ya se están presentando en una escala inferior. Estas nos van a indicar si un perro tiene ciertas sensibilidades y ahí es donde queríamos llegar. El parámetro a medir no es la dominancia, es la sensibilidad del individuo, bien sea aprendido o innato, porque esto va a ser lo que haga que generen problemas y que dificulten la convivencia con los humanos. Problemas graves como agresividad con perros, con personas, miedos, ladridos, destrozos y un largo etcétera que no os podéis ni imaginar. Normalmente estos problemas tan graves son los que suelen ocasionar que un perro termine acabando en una protectora. Pero sin embargo, ni con el evaluador TSA vas a poder realizar una elección segura, porque hay más factores que intervienen para que la experiencia de convivir con un perro sea agradable. TSA es importantísimo, puede tener el 50% de la importancia a la hora de tener perro, pero debes saber cómo es tu personalidad, tu edad, tu movilidad, si tienes niños, si va a ser macho, hembra, si ya tienes un perro en casa, si va a ser raza o mestizo, si va a ser pequeño, grande, adulto o cachorro. Evidentemente hay que detectar un montón de sensibilidades que tiene ese perro, bien sea cachorro, adolescente, adulto o senior, para poder apoyar, guiar y reconducir esta parte que va a hacer que la experiencia de convivir con un perro sea insuperable. De lo contrario, lo que vas a tener es un problema. Para ello en GESCAN tenemos un curso sobre cómo elegir a tu perro, que te va a hacer evidente aquellos aspectos en los que quizás no habías reparado o no habías pensado, junto por supuesto con el evaluador TSA que yo he incluido. Si has aprendido con este vídeo, seguro que con este también.